Bien, en este video lo que voy a hacer es presentar un modelo que me permita identificar el estado de competitividad de un determinado sector con relación a una determinada empresa. Para eso voy a dividir en dos partes este video. La primera, que consiste fundamentalmente en un pequeño esbozo teórico, que obviamente esto es complementado con mayor amplitud en su texto que tienen como base de estudio. Y la segunda parte estará destinado a cuantificar un modelo que permite evaluar la cadena de valor. Podemos empezar diciendo que la cadena de valor es un modelo creado por Michael Porter en el año 1985. Pero lo más interesante es que hasta la fecha no existe otro modelo, al menos, modelo que sea alternativo al que plantea Michael Porter para hacer una evaluación de la cadena interna de una empresa. En realidad la cadena muestra a la empresa desde un punto de vista netamente competitivo. Antes de ver cómo funciona la empresa, primero debe describirse a la empresa en la forma que compite. Sirve para ver cómo podemos competir mejor en un determinado sector industrial. ¿Cómo podemos lograr mayor ventaja competitiva en dicho sector? Pero también nos permite a nosotros ver fundamentalmente la parte básica de los componentes de la cadena de valor. Y podemos decir que la cadena de valor se divide en dos grandes grupos. Primero vamos a llamar las actividades primarias, que consta de 5 categorías básicas. Cada una de las actividades primarias básicamente es divisible. Es divisible en un número X de actividades dependiendo del tipo de sector. Estas dependerán fundamentalmente del sector o de la estrategia de la empresa que piensa o se piensa aplicar a ella. Entre las actividades secundarias podemos decir que son fundamentalmente 4. Y estas son las que sirven como soporte para la realización de las actividades de tipo primario. Vamos a ver en este momento, hacer una descripción fundamental de lo que son las actividades de tipo primario. En primer término tenemos logística de entrada. ¿Qué es la logística de entrada? Son las actividades que están asociadas a diferentes actividades como ser, por ejemplo, la recepción, el almacenamiento, la distribución de materia prima, el producto, el control de inventarios, el pago a proveedores y otros elementos adyacentes que se pueden mencionar. En segundo lugar, yo tengo acá la parte de operaciones. Las operaciones son las actividades relacionadas con el proceso de transformación de la materia prima en un determinado producto final. Es en consecuencia hablar del proceso mismo de la producción. Por otro lado, tenemos el elemento 3 o la categoría 3, que sería lo que se llama logística de salida. En la logística de salida se pueden observar las siguientes actividades que tienen relación uno con las cobranzas que tiene la empresa, la distribución física del producto en un determinado mercado, incluye estudios sobre vehículos de entrega y otros elementos que tienen que ver fundamentalmente en el proceso de la distribución. El cuarto elemento estaría conformado por marketing y ventas. Son las actividades relacionadas con la información del cliente. Detalla fundamentalmente cuáles son los compradores que tiene una determinada empresa en un determinado mercado. Asimismo, nos muestra cuáles son los mecanismos para inducir a estos consumidores a que realicen el acto de compra. Las principales variables que se consideran en este punto de marketing y ventas es la publicidad, en primer término, la promoción, la fuerza de venta, la selección de los canales de distribución, la relación con los canales de distribución
y otros elementos que tienen que ver con la actividad del intercambio. En último término tenemos el service. El service son las actividades relacionadas a acrecentar o aumentar el valor de un determinado producto. Son en realidad las actividades que conocemos bajo el denominativo de actividades de postventa. Por ejemplo, dentro de esta categoría tenemos las instalaciones, las reparaciones, cambios de accesorios, ajuste de productos y otros que tienen que ver con la actividad del servicio al cliente. Estas en consecuencia serían fundamentalmente las partes descriptivas de las actividades primarias. Ahora voy a pasar a la descripción de las actividades soporte. Cuando hablamos de las actividades soporte, podemos decir que son las actividades que necesita una empresa para que pueda realizarse aquellas actividades primarias. Y también estas pueden ser divididas en 4 categorías de tipo genérico. Cabe recalcar que cada categoría puede ser dividida en una serie de actividades que dependerán del sector industrial y de la estrategia en particular que la empresa está empleando. Vamos a describir una a una. Primero tenemos la parte que se denomina infraestructura. La infraestructura son actividades relacionadas con el planeamiento, con la dirección general, con los asuntos políticos de la empresa, con la calidad de la dirección que tiene la empresa, el aspecto de las finanzas, la contabilidad, los aspectos legales de la empresa y además la infraestructura, obviamente, de la misma empresa. Como se puede ver, no solamente cuando hablamos de infraestructura nos referimos a los aspectos inherentes a edificios, etcétera, etcétera, sino que va mucho más allá. Si se vuelve a analizar, tenemos elementos como la dirección general, el planeamiento, la calidad de la dirección de la empresa, las finanzas, la contabilidad, etc. El otro término es el manejo de los recursos humanos, que sería una segunda categoría dentro de las actividades soporte, que consisten en las actividades relacionadas con, primero, la contratación del recurso humano, la capacitación del recurso humano, el entrenamiento, el desarrollo, la compensación y además aspectos asociados al manejo de personal de la empresa. En tercer lugar, tenemos lo que se llama desarrollo de tecnología. Cuando hablamos de este elemento central de la cadena de valor, podemos decir que son todas las actividades que producen valor. Incluye básicamente acá la tecnología. Porque la tecnología se encuentra fundamentalmente en todas las áreas de la empresa. Puede apoyar actividades tales como la tecnología en la telecomunicación, la tecnología en los sistemas de información, la automatización de las oficinas, la automatización de los sistemas contables y otros que podemos mencionar también como parte adicional de la tecnología insertada en el proceso de la empresa o en el sistema de la empresa. Y por último tenemos el abastecimiento. El abastecimiento está referida a la función de incorporar los inputs que se utilizan en la cadena de valor. Se refiere fundamentalmente a todos aquellos elementos que se consumen dentro de la organización o empresa. Así podemos ver, por ejemplo, el ítem de maquinaria, de edificios, de equipos de oficina, de contratación de empresas de servicio y otros. Estos serían fundamentalmente algunos elementos que debemos ver dentro de lo que es la cadena de valor. Ahora bien, el esquema fundamentalmente de las fuerzas competitivas puede mejorarse describiendo cada uno de estos elementos en la empresa con la relacionada cadena de valor. Cada uno de los sectores de la cadena de valor es un proveedor potencial de ventaja competitiva. Existe, como se puede observar, un término que está al final que se llama margen. El margen va a ser igual al valor total generado
menos el costo en generar el valor total. De esta manera, tenemos una clara idea de lo que significa conceptualmente la cadena de valor. A continuación, vamos a pasar a la parte operativa de lo que es la cadena de valor. Es decir, vamos a tratar de cuantificar algunos elementos. Voy a empezar por las actividades básicamente denominadas actividades soporte, como está dentro de lo que es la cadena. Para ese fin, yo voy a utilizar la siguiente escala. 1 significa malo, 2 significa regular, 3 significa bueno, 4 significa muy bueno. Inicialmente tengo una columna donde está la ponderación y en esta fila de acá donde ustedes pueden ver en esta columna se encuentran básicamente los elementos que conforman las actividades soporte de la cadena de valor. En esta parte de acá yo tengo la ponderación, que en realidad vamos a ir trabajando la ponderación en función a una calificación de peso de variable. Acá tengo la calificación y así paulatinamente columna del valor del peso ponderado, el total, la significancia de la variable, la significancia, el promedio, el total y el estado en el cual se encuentra fundamentalmente el factor o la parte de la cadena denominada soporte. Voy a iniciar entonces en el siguiente concepto. Yo tengo acá en ponderación. Yo debo hacer una ponderación que me permita observar en término porcentual y cuya sumatoria sea igual a 1 por cada uno de los ítems. Por ejemplo, tengo compras y abastecimiento. Voy a suponer que las compras de materia prima y otros tiene fundamentalmente un peso específico de un 50%. Voy a suponer que los repuestos también tienen un peso del 50%. En consecuencia, yo ya tengo acá el 50 y 50 que fundamentalmente me está dando una relación de 100%, ¿no? Acá la suma de esto del 50 más 50 me da el 100. Luego voy a pasar a describir la segunda actividad que sería desarrollo de tecnología. En el desarrollo de tecnología tengo el knockout, que al knockout le voy a colocar el 30%. Luego tengo la parte de investigación que voy a asignarle el 25%. Luego tengo desarrollo tecnológico con el 25% también por ciento. Y por último tengo inversiones en maquinarias 20%. Es decir, estos son los pesos que le estoy dando a cada variable en el conjunto de la interpretación de las actividades soporte. En tercer elemento tengo recursos humanos. En la parte de recursos humanos yo voy a colocar en selección el 20%, en básicamente promoción 20%, en remuneración 20%, en planes de ascenso 20%, en incentivos a la actividad también un 20%. Si ustedes analizan, la sumatoria también de esto me da un 100%. Luego tengo en infraestructura que voy a calificar de la siguiente manera. Tengo la parte de gerencia general, ¿sí?, con 25%. Tengo la parte de planificación con 20%. Tengo la parte de aspectos legales con 25%, el aspecto de sistemas y procedimiento con un 10%, relaciones públicas con un 20%. Y sumado también tengo el 100%. Bien, entonces significa que hasta este momento he empezado a calificar solamente el peso de la variable, es decir, el peso o la importancia que tiene la variable en este conjunto de la cadena de valor, como tipificado actividad de tipo soporte. Ahora bien, en esta columna de acá, yo debo calificar bajo la siguiente nomenclatura que habíamos visto. Yo puedo colocar, si considero que la compra de materia prima es malo, coloco 1.
Si considero que es regular, coloco 2. Si considero que es bueno, coloco 3. Si considero que es muy bueno, coloco 4. Entonces, esta calificación que se ve acá se debe básicamente colocar a cada uno de los ítems. Y voy a empezar diciendo lo siguiente. Por ejemplo, compras de materia prima, considero que es malo. Coloco 1. Luego, para el siguiente ítem, que sería repuestos, considero que es malo. Por lo tanto, califico también 1. Si ustedes analizan, lo que tengo que hacer ahora es sumar estos dos valores, que sería 1 más 1, sería el valor de 2. Bien, ahora continúo de la siguiente manera. El knockout de la empresa también considero malo. Y voy a colocar 1. El segundo elemento sería la investigación, que coloco regular, que sería 2. Desarrollo tecnológico, que coloco 1. Y tengo fundamentalmente inversión en maquinaria, que coloco 1 porque considero que es bajo. La sumatoria de esto me estaría dando el valor de 5. Paso ahora al área de recursos humanos. La selección voy a calificar con el valor de 2. La parte de promoción con el valor de 1 porque considero que es bajo. Malo. La parte de la remuneración también malo. La parte de planes de ascenso también es malo. Y la parte de incentivos, que va a ser regular, y coloco 2. Luego tengo la sumatoria de esta variable, sería de 2 más 1 más 1 más 1 más 2, me daría igual a 7. Y voy a ir ahora a al último cuerpo, que es en infraestructura. Gerencia general voy a calificar con el valor de 2. Planificación con el valor de 2. Es decir, estoy manejando los aspectos de regular. Con aspectos legales, 1. Con sistemas y procedimientos, 2. Con relaciones públicas, también 2. Haciendo un total de la suma de 9. Ahora bien, un elemento adicional que voy a hacer ahora, fíjense, yo tengo ahora el valor total 2, el valor total 5, el valor total 7 y tengo el valor total 9. Si hago la suma de 2 más 5 más 7 más 9, me va a dar igual a 23. Entonces, ese valor debo anotar ahí 23. Bien, entonces hasta este momento ya tengo la ponderación y tengo la calificación. El paso inmediato es empezar ahora a calcular el peso ponderado. ¿Cómo calculo el peso ponderado? El peso ponderado voy a calcular multiplicando la ponderación de la variable por la calificación de la variable. En este caso, 50, es decir, 0,5 por 1 me da 0,5. Perdón. 0,5. Para el siguiente, 0,5 por 1 también me estaría dando 0,5. La sumatoria de 0,5 me daría 1. Este valor es bastante importante. Ahora voy a proceder al manejo del know-how. El know-how voy a tomar como calificación la siguiente, o como ponderación. Voy a multiplicar 0,3 por 1, que sería 0,3. Luego tengo 2,5 por 2, 0,5. Luego tendría 0,25 por 1 sería 0,25. Luego tendría 0,20 por 1 sería 0,2, que sería la multiplicación. Y la sumatoria de esto me estaría dando básicamente 1,25. Es decir, la sumatoria, perdón, acá yo tengo un error, sería 0,2 y la sumatoria me estaría dando 1,25. Luego voy de la siguiente manera a la columna de peso ponderado de recursos humanos. Tengo 0,20 por 2 o 20% por 2, que sería 0,4. La siguiente sería 0,2.
la siguiente sería 0.2, la siguiente sería 0.2 y 0.4. La sumatoria sería 1.4. Luego voy a la parte de infraestructura, donde tengo la multiplicación de 2.5 por 2 sería 0.5, la siguiente sería 0.4, la siguiente sería 0.25, la siguiente sería 0.2 y la otra sería 0.4, viendo la sumatoria total de 1.75. Hasta este momento ya tengo entonces los valores bastante aplicables y voy a ahora continuar para ir viendo la parte ahora del total. ¿De dónde voy a sacar el total? El total es la sumatoria del peso ponderado. En este caso tengo como total, voy a colocar el valor de 1, porque estoy copiando este 1, estoy copiando acá. En el siguiente caso, el total es 1.25, por lo tanto copio 1.25. Luego tengo el 1.4 que tengo acá, que copio 1.4. Y luego tengo 1.75, acá tengo 1, acá vamos a hacer 1.75. Entonces, hasta este momento tengo ya los totales. El siguiente paso es ahora calcular la significancia de la variable. ¿Cómo voy a calcular la significancia de la variable? Para empezar, yo tengo que la sumatoria es 23. Entonces, lo que voy a hacer es fundamentalmente sacar el porcentaje de esta distribución, de la distribución de las actividades soporte, pero del total, ítem por ítem. Por ejemplo, tengo en compras y abastecimiento, el total es 2. Si yo divido 2 entre 23, voy a tener el valor del 9%. Es decir, 2 es el 9% de 20.